Buenos días, que Dios les bendiga en esta mañana. ¿Están despiertos? Bueno, después de todo lo que han escuchado, ya no tenemos que hablar mucho. ¿Cuántos van a orar por la obra misionera? ¿Y cuántos van a salir? Como que ahí son realistas. Bueno, ninguno mintió y es verdad. Pero yo les digo que si ustedes están acá, Dios ya los trajo y así con los años veremos dónde terminaron. Yo cuando salí para Chile cantaba la cueca, cuando para Chile me voy. Después anduve saltando por varios lugares, pero siempre era sobre las misiones. El tema que nos toca, Juguito, es sostenimiento, para que ubiques en la proyección. Bueno, hoy vamos a hablar de varias cosas. En este sostenimiento, que quizás ustedes piensan que es la parte financiera, no. Vamos a comenzar a mirar lo que significa sostener a un obrero en el campo y los procesos que pasan. Porque la parte romántica es ver la foto en el afiche, quizás los lugares que mostraron, pero en ninguna de las fotos van a ver la realidad del clima, los olores que hay. Entonces es interesante que la parte romántica es pasajera, la realidad es otra. Si bien tanto Gaby como Cecilia estuvieron en Europa, también tiene su parte que no es tan linda como quizás uno lo ve. Yo siempre le decía, anda a tomar el té con la reina, y al final la reina se fue. Así que la tomaremos todos juntos en el cielo, que somos uno más del montón. Cuando hablamos de sostener la obra misionera, es un término muy amplio. Y todos los que han salido como misioneros saben que si no es por la promesa o la palabra que Dios les marcó, es difícil permanecer en el campo. Entonces la parte romántica es cuando ustedes ven qué lindo el misionero, que estuvo en el África, en Europa, yo quiero ir, pero la realidad es que si no es por un llamado de parte de Dios no aguantás. Entonces tenemos que, en estos congresos, tratamos de que la parte romántica la dejemos de costado y que estemos dispuestos a obedecer a quien nos llamó. Recién Diego mostraba las imágenes de lo que significa todo lo que vive la iglesia, que nosotros estamos tan alejadas de esa realidad. Pero con esa realidad y esa información, ¿por qué no nos comprometemos a servir si la gente se está muriendo por Cristo, porque le obedece? Nosotros lo vemos como que a mí no me pasa, pero está pasando en el siglo XXI. En las estadísticas, la persecución no es un delirio, es una realidad. Nosotros como Iglesia Argentina tenemos tantas bendiciones de parte de Dios que encima nos ponemos en exquisito. No, yo allá no voy, yo no voy a obedecer, no me gusta el llamado, no me gusta. Y todos los argumentos son lógicos, pero cuando miramos la realidad mundial no podemos ser indiferentes, tenemos que hacer algo. Así que la información que vienen recibiendo es interesante porque nos desafía que de acá algo hay que hacer. ¿Cuántos van a salir como promotores para trabajar en su iglesia local? Tengo una sola, ¿y los demás? ¿Qué significa? Tengo que aprender a entender que misiones no es la parte romántica, es entender que tenemos que trabajar para que el reino se extienda. ¿Cuántos tienen ganas de irse al cielo? ¿Y qué están haciendo para llegar al cielo? Porque si vos no predicás, si vos no traes gente nueva a la iglesia, ¿cómo decís que amás a Dios? ¿Y cómo vas a conquistar las naciones si ni siquiera trajiste a nadie en la iglesia local? Entonces, comencemos a madurar el llamado. Yo tengo que ser el mejor obrero en la iglesia local, por consecuencia tengo que evangelizar, traer gente, discipular, trabajar en célula. Cada iglesia tiene su sistema de trabajo, pero la función es la misma. Que todos procedan al arrepentimiento y que ninguno se vaya al infierno. ¿Y cómo lo entiendo? ¿Cuántos de ustedes tienen familiares que aún no están en la iglesia? ¿Qué pasa si ellos se llegan a morir? Entonces, cuando uno ve lo cercano, entendemos lo que es lo mundial, que hay mucho por hacer. En esta mañana, como están viendo ahí, hay mucha información. Y vamos a hablar un poco de lo que significa sostener. Cuando hablamos de la obra misionera, uno siempre lo asocia con la parte económica. Pero la económica para mí es lo más fácil, porque dar la ofrenda, la mayoría da lo que le sobra. Nunca hacen una ofrenda de lo que gastaban antes de venir al Señor.
En la tarde me toca hablar de ese tema, pero para que entiendas un todo. ¿Cuánto gastaban en remedios antes de venir al Señor? ¿Cuántos gastaban en cerveza, cigarrillo, salir a bailar los fines de semana? Y no había problema de invertir, invitar y pagar. ¿Alguna vez diste ese equivalente de lo que gastabas en una ofrenda misionera? Yo siempre enseño y a los chicos los torturo, y una vez alguien me dijo que gastaba como un equivalente de 6.000 pesos. 9.000 pesos gastaban en cigarrillos, por el que cuánto sale ahora. ¿Cuánto diste si vos antes fumabas ese valor en la ofrenda? Porque siempre dicen no tengo. Pero antes de venir al Señor, ¿cuántas cosas el héroe te robó y vos contento y feliz lo gastabas? Y ahora para invertir en el reino, para sostener su obra, analizamos si lo merece. No me contesta. ¿Qué está haciendo en el campo? Y la realidad es que nosotros sabemos que Dios nos provee, Dios nos sostiene y no sé cómo hace, pero Él nunca falla. Pero Dios necesita a la iglesia para que haga parte de su trabajo. Y cuando hablamos de la iglesia tiene que entender su responsabilidad. Y nosotros como que no lo queremos ni siquiera pensar porque gracias a Dios tenemos un hermoso templo, cantamos el estilo de música que nos gusta. Gracias a Dios no pasamos frío, las iglesias de la Patagonia son todas bien calefaccionadas. Entonces tenemos muchas ventajas y aún así nos quejamos porque hace mucho calor, la calefacción está muy fuerte, porque falta el aire acondicionado, porque hace mucho calor. Entonces cuando vamos a la realidad y nos miramos internamente, ¿qué es lo que está en tu corazón en esta mañana? Estás siendo responsable, que tenés una responsabilidad sobre lo que significa evangelizar y ganar a las personas para que ninguno se pierda. El mundo, hay mucha información que antes parecía muy lejana. Parecía que nunca iba a pasar, pero la globalización hizo que los tiempos se aceleraran. Y Dios sigue haciendo que los tiempos se aceleren por amor a sus escogidos. Pero la realidad es que si no tenemos la carga en el corazón y ser responsable de ganar para que ninguno se pierda, va a ser difícil que Dios venga a buscar a su iglesia. Así que partiendo de la base que yo soy responsable y que tengo algo por hacer. ¿Cuántos de ustedes mañana van a ir al culto? Porque que llegamos muy cansados del viaje, yo tengo que descansar todo este fin de semana. Todos trabajaron porque hay un stand más lindo que el otro. Entonces eso es trabajo. Entonces en la lógica mañana no va nadie pues está todos cansados. Pero si vamos a la lógica de Dios, Él nos manda a predicar. Él nos manda ver la necesidad. Y aunque parezca que nadie sabe, hay muchos que están esperando que tú abras la boca para que reciban a Cristo. Dios es el principal interesado que la tarea de la gran comisión sea cumplida. Y a veces eso lo entendemos porque la Biblia nos tortura con la palabra. ¿Cuántos de ustedes han leído Mateo, Lucas, Juan? Que daba siempre lo mismo. ¿Cuántos papás hay en esta mañana? Levanten la mano. No le voy a pedir nada, solamente levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes cuando le dicen a sus hijos, anda a hacer un mandado, anda a barrer, a hacer la cama, cuál es la respuesta? Estoy cansado, ya voy, otra vez, o ya lo hice. Ahora, ¿cuántos de ustedes son hijos de Dios? Dios nos dio una orden, dijo, id y hacer discípulos. ¿Por qué no lo obedecen? Si a ustedes como padres les gusta que los hijos le obedezcan. Entonces usted, que Dios nos llamó y nos dio una orden, ¿por qué no lo cumplimos? Eso es parte de entender el sostener. Si yo me comprometo y obedezco al dueño de la obra, todo sería mucho más fácil y el trabajo sería más rápido y Dios hubiese venido a buscar a su iglesia. Pero cuando vamos a la realidad de que quizás pasó una semana y no predicamos a nadie, que quizás nunca llevamos una persona nueva a la iglesia, que quizás los compañeros de trabajo o el estudio ni saben que venís a la iglesia porque yo no voy a decir nada. Entonces ahí nos damos cuenta cuánto amor tenemos a Dios que hizo todo.
Entonces, cuando Dios te demanda y que le obedezcas a la orden, no dijo si estás aburrido anda a predicar, no dijo si pasó la pandemia vas a predicar, nos dio una orden, id y haced. Y el lenguaje se acabó. No dio ningún gerundio, no dio ningún participativo, nos dio una orden. Y cuando hablamos a la iglesia tenemos que asumir que somos responsables. Y en esa responsabilidad tenemos que madurar como iglesia. Entonces entendemos que Él nos delegó la gran comisión porque sabe que nosotros lo vamos a hacer. Entonces en ese desafío tenemos que comenzar a entender que misiones no solamente es ir, sino somos responsables para que el que está en el campo sea cuidado y sostenido. Dios no tiene problemas económicos, ni limitado de ninguna manera. Cuanto al dinero, por eso es importante que usted sepa que Dios estableció los principios sobre el dar. ¿Cuántos han leído San Juan 10:9? Dice, todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Es re lindo. ¿Cuántos creen que todo lo que Dios hizo es para uno? Entonces, cuando decimos que todo lo que yo tengo es de Dios, ahí vemos. Porque si vos tenés un auto es para extender el reino, llevar a los hermanos, llevar... Ah, no, Dios me dio el auto y el auto no lo toque. Dios me dio el celular para tener mayor capacidad, pero me paso chateando y no predico ni oro, pero yo tengo el celular. Si vamos a la realidad y usted tiene que ofrendar el celular, ¿cuánto lo haría? Está loca la hermana. No vamos a pedir eso, pero ¿qué es lo que está en tu corazón que es importante? Y ahí nos damos cuenta que Dios nos da siempre y nos da mucho más. A mí me gusta ver que Dios no tiene límites y Él te da mucho más de lo que uno se merece. Entonces es importante conocer al dueño de la obra. Es importante saber que, como siempre enseñamos, si Dios te llamó, Él va a suplir. En la lógica no sé cómo, en los números no cuadran, pero Dios no te hace faltar nada en todo el mes. Tú diste el diezmo y esa es la promesa que tenés, que Dios te dijo que nada te va a faltar. Empieza el mes el 1, termina el 30, el 31. ¿Y cuántos de ustedes han vivido un mes sin comer? ¿O cuántos de ustedes han vivido un mes estando desnudo, descalzo, viviendo en la calle? Todos más de una vez tuvimos para dar y estábamos distraídos y no nos dimos cuenta. Entonces nos damos cuenta que el principio del dar se aplica solamente al que da. No, Dios en su misericordia nos da. En su misericordia nos cuida. En su misericordia nos permite ser instrumento. Ahora, ¿cuál es el argumento de no rendirte? ¿Por qué tenemos que entender que somos responsables de esta etapa? Uno entiende que enseñamos el dar, enseñamos el ir, que desafiamos a las promesas de fe, nos comprometemos con los compromisos misioneros mensuales, y la realidad es que la lógica no sé cómo hace, pero siempre cubrimos. Y en las manos de Dios ese importe se multiplica. Si cada uno de cada misionero pasa y todos tienen que comprar dólares y el dólar está casi 300 pesos, $1, tenemos un promedio de vivir 1.500 dólares como promedio de base. ¿Cuánto sería ese equivalente en pesos? Multipliquen. 3 por 5. ¿Qué pasó? El celular por lo menos. Hágale el numerito. Y 3 por 1 más 1 son 500.000 pesos que necesita un misionero por mes. Ahora, yo no tengo, y no tiene que dar eso, pero tiene que ser responsable que si vamos a comprometer con un misionero, que la ofrenda sea un equivalente por lo menos de $10. ¿Cuánto sería en pesos? En 5, en $1, no importa, pero comienza a invertir sabiendo que el misionero necesita dólares y si necesita euros es más. Ahora, la realidad es que nosotros vemos que cuando todo lo que tenemos Dios nos dio, ¿cuál es la excusa de no dar? Por eso enseñamos a la iglesia a entender que estamos siendo desafiados. Y ahí tenemos varias cosas que tenemos que evitar. Nosotros como iglesia
tenemos que mejorar y madurar y ser responsables en lo que nos toca. Tenemos que tener consideraciones y hay algunos puntos claves que uno va trabajando. Primero, el que selecciona es el Espíritu Santo. ¿Cuántos de los que salieron como misioneros, Cecilia, fue porque yo te mandé? Fue Dios que te habló, te capacitó, te preparó y en el tiempo saliste. Todos pasamos por esa selección que Dios nos desafía. La segunda parte es la capacitación. Creo que Huguito es la siguiente imagen, me parece. No, la otra, la anterior entonces. Anterior. No, seguíla porque entonces seguí, ahí está. Cuando hablamos de la capacitación, ¿cuántos en este día están estudiando en la iglesia local, instituto externo, IET, la Biblia? Lleva un proceso entre 4 o 8 años, depende de la modalidad que elijan. ¿Cuántos están estudiando en la universidad o la secundaria o una carrera? El tiempo de capacitación abarca todo eso, abarca también aprender un idioma, porque la mayoría va a servir a naciones donde tienen que aprender otro idioma. Y aún viviendo y trabajando en América Latina, tiene que aprender a hablar español diferente. Yo cuando llegué a Chile pensaba que hablaba español y ahí no entendía nada, porque me decían, porque tiene harta pega, ¿cachai? Y yo decía, ¿qué dijeron? Y después porque me agarró la pana, porque me agarró el taco, porque me agarró... Entonces cada país tiene su lenguaje. Y aunque nosotros pensamos que hablamos español, hablamos rápido y la gente no nos entiende. Entonces tenemos que aprender a bajar el tono, aprender a modular. Y son muchas expresiones diferentes. Como argentinos somos muy directos. Decimos lo que pensamos y bueno, que Dios te ayude. Pero cuando Dios te moldea, Él te enseña a hablar. Yo tengo gente que puede dar fe que yo siempre dije lo que quise a las personas, porque yo sabía creo que mucha gente tiene sus dones, yo tengo ese don. De decirte lo que no te gusta escuchar, pero después con los años, no en el momento, te reconocen que tenía razón. En el momento no. Pero yo entiendo que si Dios permite que te lo digas, porque yo le digo, yo trato de no decir, pero hay algo que me hace que salga y brote. Los que tienen años y que me conocen saben que soy así. Si no, tengo varios testigos acá que los puedo recordar su tortura. Pero pasaron los años y ellos saben que Dios fue el que habló. En su momento no, está endemoniada, no le hace caso. Pero no importa, yo sé que si ese brote empieza en mí, sonaron, porque después pasa. Ahora, nosotros siempre capacitamos, enseñamos a la iglesia lo básico, pero tenemos que aprender a ser una iglesia madura y responsable. Y no es todo lo económico, lo importante es cuidar, aprender a amar y entender que estamos trabajando para mandar los mejores obreros. Todos hemos pagado un precio cuando salimos al campo misionero. Hay muchas cosas que quizás nadie habla, por eso en este proceso queremos que ustedes entiendan que si Dios te esté llamando, no te asustes, porque Dios te ama y te va a cuidar y nada te va a pasar, pero es bueno que seas realista con qué te vas a encontrar. Cuando yo tuve las primeras entrevistas en el DNM para salir como misionera, me preguntaron qué iba a hacer con mi familia. Yo era soltera, la mayor, y era la que hacía el sostén de la casa. Mis hermanas ya se habían casado, yo vivía, mis papás vivían, entonces yo me encargaba de ellos. Y la pregunta que me hicieron a mí fue, si se llegan a morir y vos estás en el campo, ¿qué vas a hacer? Y yo sabía que uno cuando muere en el altar, hay situaciones que nunca vas a quizás te toque vivir. Yo viví mi primer año en Chile, lo que el misionero vive en 10 años. Mi mamá murió cuando estaba en el campo, yo no pude venir al velorio, llegué después del entierro. Mi papá por las emociones tuve desprendimiento de retina, así que cuando volví me tuvo que palpar porque no sabía quién era. Entonces hay muchas cosas que no hay ningún libro que te lo va a compartir, pero lo importante es saber que cuando Dios está, Él te avisa. Y eso es lo que quizás ustedes tienen que entender, comenzar a trabajar con el Espíritu Santo para que Él sea quien les enseñe a escuchar su voz. Yo llegué a Chile en el 2007 y Dios me habla que al poco tiempo mi mamá va a morir
y después mi papá. Y en ese momento ellos estaban sanos, no pasó nada. Yo vine a hacer el ISUN a Argentina y en el mes del ISUN los fines de semana estaba en mi casa. Yo ya veía que mi mamá ya estaba un poco diferente en la salud. Y uno sabe, porque Dios te avisa que los tiempos se acercan, y uno a veces no asume la etapa de que los papás se van a morir, que quizás no vas a estar. Y uno en el altar le dice que sí al Señor, pero cuando pasan esos procesos uno no está preparado. La realidad es que Dios permitió, yo estuve, llego a Chile, en ese fin de semana que estaba en Chile mandaba a la primera familia para España, entonces allá se hizo una ceremonia, viajamos. Y al regresar, bueno, mi mamá muere el sábado, me llama por teléfono el viernes para despedirse mi mamá. Y yo le decía, yo llego el lunes, espérame que llegue. Bueno, ella muere el sábado, no pude venir, llegué el lunes a Buenos Aires, bueno, con la realidad de mi familia. Pero lo que yo sé es que Dios te avisa. Entonces, ninguna situación que vas a vivir en el campo, si no te va a hacer, Dios no te va a pasar por inadvertido, porque cuando vos estás dependiendo que Él dirija tus pasos, Él te va a revelar. Cada misionero tiene realidades y crisis y situaciones y podemos estar todo el día contando la mala onda. Pero la realidad es que Dios en el dolor nos sostiene, Dios nos restaura, Dios nos enfoca y es una realidad que quizás nadie los va a entender. Por eso enseñamos que si vos conoces al dueño de la obra y él es el que te está llamando, comenzá a prepararte, creer y saber que es un proceso, porque lo que más vas a entender es que cuando estemos delante de Dios, ¿qué le vamos a decir? Cuando Dios te está desafiando, te está llamando, y uno tiene argumentos lógicos, soy joven, soy muy grande, soy muy viejo, todas las excusas son reales, pero en Dios somos responsables y esa es la diferencia. Cuando hablamos del paso para aprender a ser misionero, el primero hay que tener una disciplina personal. ¿Qué significa eso? No andamos con un látigo, sino tenés que comenzar a entender que tenés que levantarte quizás más temprano y tenés que tener tu tiempo de búsqueda en Dios. Generar un tiempo de ayuno que quizás se haya perdido, que no es por los demás, sino para que Dios te enseñe a conocer la palabra, a escuchar su voz, conocer lo que Él va a hacer. Cuando uno le busca a Dios, se revela. Pero tenés que generar esa disciplina de levantarte, de orar, de buscar, de leer, porque después entras en el trajín del día, que tenés que ir a trabajar, que tenés que ir a hacer cosas. Pero uno tiene que generar un espacio. A algunos les funciona en la noche, otros muy temprano, otros después de almorzar. Dios genera una disciplina si usted quiere ser misionero, porque si vos no orás por la nación que vas a ir ahora, antes de llegar, ¿qué vas a hacer cuando llegues? No sabes para qué lado correr. Entonces nosotros hacemos esa preparación previa. Y no hay ningún librito que te advierte lo que va a acontecer, por eso uno da los pantallos generales. El segundo punto, lo que uno enseña, ser el mejor obrero en la iglesia local. Y trabajar con mujeres, con jóvenes, depende de la realidad que te toque trabajar. El estudio bíblico y la teología. Nosotros enseñamos, orientamos que el que tiene llamado tiene que ser el pastor, después ser parte de GPM, terminar los estudios teológicos, la carrera, el idioma, porque es un proceso que no es que yo soy misionero hoy y me voy mañana. Es un proceso de preparación, así que no se asusten. Si tienen la posibilidad de estudiar una profesión, mejor, porque cuanto mayor herramientas tienen, es mejor el servicio en el campo. Después, obviamente, van a comenzar con los estudios transculturales y van a darse cuenta que cada curso, que cada desafío, después los preparativos. Y aunque uno lea libros, en el seminario te enseña, en la escuela de formación, cada uno va a vivir la experiencia que Dios permite, pero cuanto mayor capacitación tiene, vas a tener mejor herramienta para potenciarte. Cuando llegas al campo también tenés que seguir estudiando. Yo cuando llegué a Perú hice un montón de cursos. Por ejemplo, trabajé muchos años con Cristi Conti, que es la directora de Vamos, y soy parte del libro de lo que es Movilicemos a la Iglesia. Entonces, quizás uno nunca dice quién es, pero si usted ve la foto, ahí estoy.
Entonces uno trabaja y se capacita, y yo me orienté mucho en el cuidado del misionero en el campo. Hicimos muchos preparativos, hicimos muchos cursos, y eso nos ayudó a madurar para después desafiar a la iglesia cómo es esa responsabilidad. Porque cuando viene uno de tu iglesia que te dice que tiene llamado, el pastor no sabe qué hacer. Y acá te estamos dando las pautas. Tiene que ser disciplinado en su vida personal. La mayoría va a vivir con otras familias. Va a tener otra clase de misioneros como compañeros de equipo. Trabajar en unidad. Y cada misionero, depende de la realidad que le toque trabajar, tiene mucho para compartir. Y uno piensa que ya llegó en el campo y ya se acabó de estudiar, es mentira. Seguís estudiando, preparándote. En Perú hay muchos cursos desde las asambleas de Dios, tenés cursos mensuales, hay capacitaciones, y como misionero vos tenés que estar en esos cursos, aunque para vos sea una pavada. Vos tenés que amar la cultura, ser parte de la integración de la Iglesia Nacional, y aunque no te guste, tenés un rótulo que significa ser misionero. Quizás hay lugares que tenés que estar vestido de esta manera, falta que no se te ve ni el pe. Entonces, cada cultura o cada país tiene su estilo de ropa. Entonces, tenemos que estar preparados también para esa modificación. En Argentina tenemos la libertad de vestirnos como queremos. Y es lindo disfrutar, andar en pantalones, andar a la moda. Pero cuando uno va a otra nación, quizás tu cultura de ropa sea diferente. Pero por amor a los que van a conocer, vos tenés que estar vestido así. Y si vas, hablando de Perú, costa, sierra y selva, tienen su estilo de ropa. Yo, por ejemplo, cuando voy a la sierra me voy vestida de pantalón, falda, saco, parezco así, un nequeco re grande porque hace mucho frío. Allá no hay gas natural, entonces no hay calefacción. Entonces, tenemos que agradecer todo lo que tenemos en Argentina. Cuando hablamos del cuidado misionero, que es la otra página, fíjense que Huguito, la siguiente. Dice, se entiende que el objetivo supremo de la Iglesia es la proclamación del Evangelio hasta lo último de la tierra. Su deber es la formación y envío de obreros a las naciones. Y nosotros tenemos que aprender a analizar, juntamente con este compromiso, el apoyo integral que se debe otorgar cuando uno envía a una familia, a un soltero. Es una responsabilidad y cuidado. Y ahí entendemos qué clase de madurez y responsabilidad asumimos cuando enviamos una familia, cuando enviamos un soltero. Como iglesia tenemos que entender que si mandamos una familia y un soltero, el gasto es igual. Porque yo les explico que yo no vivo en un cuarto, yo tengo que alquilar un departamento. Tengo la bendición que quizás haya otro misionero que podamos vivir, que podemos tener un espacio. Pero el soltero gasta más que el casado, porque tenés que instalarte, comprar las cosas, conseguir un lugar donde estar, y no te alquilan un pedacito, te alquilan el total. Entonces, a veces la iglesia piensa, no, es soltera y se puede acomodar. Sí, pero ¿qué pasaría si vos, pastor, te manda un obrero cualquiera que no conoces a vivir a tu casa? ¿Cuántos aceptan vivir con gente que no los conoce? ¿Por qué tu obrero tiene que ser esa realidad? Tenemos que ser responsables y maduros para entender que si tiene llamado, como iglesia nos vamos a encargar. Es lindo saber que en el desafío de la iglesia de Madrid, que va a acompañar a Hernán para el proceso de conocer la realidad, ver el lugar, los contactos, nosotros queremos que esa clase de responsabilidad sea contagiada a otros pastores, porque van a ver cómo viven, cómo es el lugar, se van a dar cuenta que no es tan lindo salir de tu realidad y tu confort. Y lo lindo es que cuando uno tiene un llamado, no importa, ya estoy, yo voy. Y uno no mide, pero el pastor puede mirar lo que uno no ve. Entonces tenemos que tener iglesias con esa realidad, que yo voy a preocuparme del detalle, del cuidado, de que nada les falte. ¿Cuántos de ustedes comen? El misionero también come. ¿Cuántos de ustedes se les gasta la ropa, el calzado, todo eso? El misionero le pasa lo mismo. ¿Cuántos de ustedes pagan luz, expensas, alquiler?
La realidad que vive el misionero es la misma que la suya, o sea que no es que tiene una vida extra, es la misma la realidad. Por eso queremos que la iglesia sea responsable en el envío. Cuando uno se va al campo, uno mide. Yo sé que tengo que llegar, pero cuando llegás en el lugar que tenés que estar, tenés que alquilar. Sos extranjero, no tenés garantes. Tenés que llevar 3 meses, 6 meses para el alquiler. Y a veces uno hace la gira y la gira a veces no es tan efectiva en el compromiso. Pero nosotros cuando nos proyectamos, por eso hacemos las visitas y vemos las iglesias, para que si la iglesia ora por todo lo que uno comparte, después Dios nos da la gracia y Él nos suple. Pero tenemos que ser responsables y maduros. Y ese es un proceso que lleva tiempo, que quizás nunca lo hemos mirado de esta manera. Y cuando hablamos del cuidado integral del misionero, es estar en los detalles. Es ver que, por ejemplo, cuando alguien va de visita, es lindo recibir que tu iglesia te manda perfume, te manda crema, porque es la realidad del misionero. Quizás nadie te va a decir, pero Dios suple y Dios se encarga. Yo le contaba ayer, yo soy misionera argentina y aunque piensen que como en Argentina no se gasta, uno gasta mucho dinero en muchas cosas. Y la realidad es que Él siempre suple. Nosotros como misioneros tenemos que rendir mensualmente los informes y a veces no hay dinero en la cuenta y todo eso. Hubo un mes que yo no tenía dinero desde Argentina, porque ustedes saben cómo es nuestra estabilidad. Pero Dios es el dueño de la obra. Fue por Lima, un pastor me dijo, me encontré con alguien, te mandó un sobrecito. Yo tenía que pagar $500 de alquiler y no tenía ese dinero. Esa persona le pasa la ofrenda, ella no sabía que yo necesitaba y yo recibí esos $500 que no tenía. Por eso uno entiende que cuando conoce y obedece, Dios nos suple, Él nos sorprende, Él se encarga. Tenemos que ser iglesia que cuidamos al obrero. ¿Y cómo lo vamos a cuidar si no lo podemos acompañar? Pero el Espíritu Santo lo va a guardar si tú oras. El Espíritu Santo le va a proveer porque Él es el que suple. Entonces nuestra responsabilidad es orar, cuidarlo en oración, que así como ustedes comen, orar para que ellos puedan también comer, porque Dios le va a dar, es otra clase de comida, es distinto, la carne es totalmente dura, se come más pollo y pescado, depende del país que te toque, y es una realidad diferente, pero nosotros sabemos que cuando le creemos a Dios, Él se encarga, pero queremos que en este tiempo la iglesia sea responsable y madura cuando envíe obreros, porque no es una emoción, ay, qué lindo ser una familia. Sabemos que como iglesia acompañamos, como iglesia invertimos, como iglesia los cuidamos. Y eso nos toca en este tiempo madurar y entender lo que nos falta. ¿Cuántos de ustedes van a entender que el cuidado integral del misionero no es solamente el uno que se va? Es saber que estamos en los detalles que nadie ve. ¿Cuántos de ustedes van a hacer eso? Y van a ser desafiados por Dios. Sabemos que el Espíritu Santo llama y cuando miramos tanta información nos bloqueamos. Pero Dios es el que está llamando y sigue llamando. ¿Cuántos de ustedes han escondido el llamado? Porque dijeron, no, yo soy muy joven, no, yo no quiero. A mí me decían, yo no voy a ningún lado. Está bien, prefiero que te quede y que seas fiel en la ofrenda, en la oración, y no que salgas al campo y seas amargado y frustrado. Porque la realidad es que si uno no es llamado por Dios, el campo te amarga, te frustra, no sabes comunicarte, no sabes cómo hablar. Nosotros como misioneros tenemos el equipo y siempre tenemos a alguien que nos escuche. Pero uno va aprendiendo, no tenemos todo listo, no hay ningún librito. Tenemos generalidades, por experiencias de otros aprendemos a cómo enseñar. Pero queremos que la iglesia pueda transmitir ustedes a la iglesia local cómo tiene que ser el cuidado del misionero. No es solamente que pasó, qué lindo una foto. Es entender que tiene necesidades, que usted no es el responsable, pero sí es parte. Pero si oramos, los milagros suceden. Porque ese es el secreto de Dios. Dios nos dio una orden. Algunos son los pies que van a ir, pero los que quedan son las rodillas y las manos de los que dan. Y siempre damos sabiendo que las manos de Dios se multiplican. Así que eso es lo que nos sostiene y sabemos que si vamos a comprometernos, Él va a suplir y Él va a seguir dando.
Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer algo simple. Vamos a pedir al dueño de la obra que nos hable, que podamos orar en esta mañana por la provisión milagrosa de una iglesia responsable, una iglesia enviadora que se encarga de los detalles, una iglesia que cuida al obrero en el campo, una iglesia que no es una emoción, sino que es maduro en fe de saber que vamos a hacer historia a partir de este tiempo. Señor, gracias por cada iglesia representada, gracias por los pastores, gracias por las congregaciones obedientes. Señor, en este tiempo queremos pedirte perdón, porque tú nos diste una orden y no la hemos cumplido. Señor, queremos ser iglesias maduras y responsables en el envío, en el sostén, en el cuidado. Hay tanto que hay que aprender, por eso queremos que en esta mañana tu Espíritu Santo sea quien selle, quien hable, quien desafíes. Señor, por tantos años hemos dado dinero al diablo y el diablo nos arruinó la salud, nos ha amargado nuestra juventud, pero tú eres un Dios de oportunidades, tú eres un Dios que nos das mucho más de lo que nos merecemos. Por eso en gratitud nos ponemos en pie sosteniendo al obrero. Señor, pedimos que tú cuides de las solteras, que nada les falte porque son tus princesas. Señor, pedimos que la provisión venga en sobrenatural. Pedimos por las que están en el estado de viudez, que tú las sorprendas en su economía porque es promesa tuya. Pedimos por los hijos de los misioneros que están en los procesos de cambio, de adolescentes, de niños, aún de jóvenes que no saben qué carrera estudiar, cuál es su profesión, cuál es su futuro, Señor. Que ellos sepan que todos los años invertidos en tu reino, tú eres el Dios que abre oportunidades y los desafía a servirte. Señor, guarda los matrimonios, que puedan vivir en santidad, que la cultura no los marque, que ellos puedan marcar la diferencia, que el amor que han declarado delante de tu altar se multiplique, que puedan servir con gozo, que los procesos de salud tú los guardes, que los cambios físicos tú los sostengas. Señor, los que están jubilados, que sabemos que la realidad física es diferente, queremos que tu mano de amor sea en ellos. Tú eres un Dios que nos renuevas, un Dios que nos da fuerza, un Dios que nos enseñas a mirar la realidad. Señor, acá está tu iglesia. Queremos que tú hables a cada uno de nosotros para seguir siendo los que sostenemos, los que cuidamos, los que enviamos. Una iglesia madura para seguir mirando la necesidad de las naciones, pero cuando enviamos obreros, tú eres el Dios que suple. Señor, tú no eres deudor de nadie. Tú eres el que pagas, pero a ti te pedimos lo que necesitamos y nada se te escapa de tus manos. Señor, solo te damos gracias por vivir en Argentina. Gracias por la libertad que tenemos de vivir en Argentina, por la iglesia que tenemos, por la alabanza que cantamos, por los templos tan hermosos que tú nos provees. Señor, solamente queremos rendirnos y comenzar sabiendo que tú nos desafías a ser maduros, responsables en el cuidado. Ayúdanos a serte fiel en cada etapa que nos toca. Y si hay alguno que tiene llamado, que tu Espíritu Santo le hable. Que te crea a ti, que tú los capacitas, que tú lo envías, que tú sostienes. Señor, tú eres nuestro Dios que nunca mientes. Tú eres un Dios que nos das en abundancia. Tú eres un Dios que abre los cielos y tu presencia, Señor, es genuina cada día. Ayúdanos a mirar las multitudes y ver la necesidad. Señor, no tenemos nada más que tus promesas y tu presencia. Y con eso conquistamos el mundo por obediencia a tu palabra. Solo te damos las gracias en este tiempo porque tú eres el dueño de nosotros. En tu nombre, Jesús. Amén.